descubrir qué necesitas tú. Como me dijo una vez un amigo hace como 10 años, me dijo, ¿cuál es el oxígeno que tú necesitas? Hay gente que necesita quererse y hay personas que necesitan más bien eh, reducir ese nivel de autocentramiento y pensar un poco en los demás porque más bien carecen de empatía, carecen de amor, carecen de compasión, carecen de solidaridad y en esos casos el trabajo es totalmente Sin distinto. lugar a duda, las mujeres tenemos muchas cosas que nos preguntamos, pero muchas cosas que decir. Bienvenidos al podcast de Por Mis Tacones. Yo soy Emily Pérez, @por mis tacones, y te felicito por haberte regalado estos minutos de experiencia, diversión y sobre todo de aprendizaje. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Por Mis Tacones. Hoy estoy contentísima porque estoy con un grande, un hombre al que admiro muchísimo porque sabe mucho y me encanta escucharlo. Y ustedes seguramente lo conocen, es el doctor Reni Jagoseski, PhD en psicología, conferencista, escritor, licenciado en comunicación social. Además ha escrito un montón de libros. El primer libro de autoestima del que yo tuve idea, 6 libros lleva este hombre encima, pero el primer libro de autoestima que yo tengo idea, hace un montón de años, lo escribió este hombre que para mí es un sabio del amor por uno mismo, Reni Jagoseski, www.drreni.com y en todas sus redes sociales, @drreni. Bienvenido al podcast de Por Mis Tacones. Gracias, Reni, por estar aquí y gracias por darme la oportunidad de conversar hoy contigo sobre un temazo, las dos caras del egoísmo. ¿Cómo estás, Reni? Bienvenido, mi amor. Gracias, cariño, encantado en saludarte, contento de poder compartir estas reflexiones interesantes sobre estos temas de superación personal que algunos dicen que están de moda, pero en realidad son pero tan importantes y tan necesarios para mejorar la calidad de nuestra vida. Gracias por la oportunidad, encantado de sostener este diálogo. Reni, eso de que el egoísmo tiene dos caras, ¿es cierto? Sí, en realidad, normalmente el egoísmo es uno de los componentes del egocentrismo. Yo desarrollé hace algunos años en mi libro El cambio emocional un modelo del egocentrismo que tiene 4 soportes: egoísmo, hedonismo, recursividad y arrogancia. Decíamos allí que normalmente el egoísmo, el tema de yo, mí, mío, son las 3 palabras favoritas del ser humano y hay una tendencia a querer que lo nuestro sea lo que brille y a creer que lo nuestro es lo más importante. Ese es el lado negativo del egoísmo. El lado negativo que no entiende que somos partes de una trama, como dice Fritos Capra en su libro La trama de la vida, que nos cuesta entender que nosotros somos seres de contextos, como dice Manuel Barroso en su libro Autoestima del venezolano, somos seres de contexto pareja, contexto familia, contexto vecinos, contexto empresa, contexto comunidad, contexto sociedad. Por lo tanto, la idea del egoísmo en realidad pierde notoriedad y pierde poder porque nosotros somos lo que somos en referencia con otros. Por ejemplo, yo no puedo ser hijo sin un papá. Yo no puedo ser un papá sin un hijo. Yo no puedo ser un hermano sin un hermano. Yo no puedo ser empleado sin un jefe. No puedo ser jefe sin un empleado. No puedo ser líder sin seguidores y no puedo ser seguidor sin un líder. De manera que uno, en algún sentido, se referencia con otros. Por lo tanto, como decían los budistas hace 2500 años, no hay nada que tenga existencia independiente y todo es lo que es en relación con otras cosas, con otras personas, con otros objetos. O sea, somos parte de un engranaje. No hay nada que esté en el mundo solo y descolocado. Muy interesante porque a veces se toma como feo eso de que cuando empiezas a quererte, es como si dejas de estar para los demás y te empiezan a ver como bicho raro. Y entonces, ¿por qué el egoísmo tiene tan mala prensa, Reni? Tal vez porque no hemos visto su lado positivo. El lado positivo del egoísmo es un lado que tiene que ver con la autoafirmación, que tiene que ver con decir yo valgo, yo puedo, yo merezco lo mejor, que tiene que ver con el amor propio, que tiene que ver con la autoestima. Y
Así como algunas personas necesitan acelerar más porque van muy lento, algunas necesitan frenar porque van muy rápido. Hay gente que tiene demasiado amor propio, entre comillas, y pasan por ser arrogantes. Son demasiado autoafirmativas, demasiado autocentradas. Pero hay gente que se dedica demasiado a los demás, que le importa demasiado la opinión de los otros, pasan por tímidos, por exageradamente adaptables, a veces pareciera que se diluyen en el mundo y esas personas necesitan desarrollar egoísmo positivo. Esta es una categoría conceptual que yo le leí hace como 15 años a Gurdjieff. Esa fue la primera vez que yo escuché ese tema del egoísmo positivo, de entender que las personas también necesitan valorarse, conocerse, quererse, entender, apreciarse, entender que está bien querer encontrar un lugar en el mundo y que no necesitas extraviarte para que otros puedan brillar. Wow. O sea que eso del egoísmo sano, que yo lo he escuchado tantas veces. Entonces, Reni, mira, te tengo un cuento con este anillo. Hace un tiempo yo me compré este anillo porque yo quería tener un compromiso conmigo misma. Y entonces cuando la gente me pregunta por el bendito anillo corazón, que no me lo quito para nada, y yo digo, es que este es mi anillo de compromiso conmigo misma, y me ven con cara de esta sí es estúpida, esta sí se quiere, sí es ridícula. Y yo le digo, no, es que yo tengo egoísmo sano conmigo misma. Me ven como bicho raro. ¿Cómo podemos desarrollar un egoísmo sano sin que el mundo te vea como si qué extraña eres? ¿Cómo hacemos para hacer entender esto, Reni? Excelente, me parece muy interesante. Yo diría que sí podemos encontrar un punto medio entre lo autocentrado y lo descentrado, entre el yo y el nosotros, porque lo que hay que saber es si nosotros tenemos un déficit de amor propio, un déficit de autoestima, si nos sacrificamos permanentemente por otros y entonces vamos dejando de lado nuestros deseos, intereses, necesidades. El énfasis no es casual. Autoestima tiene que ver con satisfacción de necesidades. Entonces es relevante descubrir qué necesitas tú. Como me dijo una vez un amigo hace como 10 años, me dijo, ¿cuál es el oxígeno que tú necesitas? Hay gente que necesita quererse y hay personas que necesitan más bien reducir ese nivel de autocentramiento y pensar un poco en los demás porque más bien carecen de empatía, carecen de amor, carecen de compasión, carecen de solidaridad y en esos casos el trabajo es totalmente distinto. Hay un autor llamado Joe, ¿cómo se llama? Ya te voy a decir. Él tiene un libro que se llama, hay uno que es de Robert Ringer, se llama Sea el número uno, pero hay otro que es Joe Girard, ya mi mente me ayudó a recordar el nombre, que tiene un libro que se llama Cómo venderse a sí mismo. Y Joe Girard dice, si tú no te aprecias, es imposible que puedas salir al mundo, mostrarte a los demás y vender algo que tú quieres vender. Entonces, yo no creo tanto que se trate de ser el número uno o algo por el estilo. Yo lo que creo es que se trata de tener una vida más alegre, más armónica, más confiada y más productiva. Más alegre, más armónica, con más confianza en ti misma o en ti mismo y productivo porque no solo de pan vive el hombre. Entonces, sí se puede encontrar un punto medio en el que tú puedas hacer ese pacto de amor con el anillo. Y me acordé de Joe Girard, porque Joe Girard se pone en la solapa del paltón un número uno. Entonces, cuando él le preguntan que qué carrizo es eso, él dice que es una terapia que él tiene de amor propio. Entonces, bueno, está bien. Porque en tu caso, en el caso de Evelyn o en el caso de Reni, no estamos pretendiendo pasar por encima de otros. Lo que estamos pretendiendo es pasar por encima de nuestros déficits de amor propio. Vale decir que un niño de 8 años ha escuchado más de 100,000 veces la palabra no. Vale decir que en un país como Venezuela, más del 60% de los hogares no tiene padre. Entonces, hay muchos déficits en la crianza, hay mucha negación, hay mucho regaño, hay mucha comparación. Tú deberías ser como tu hermana. Y cuando una persona ya tiene 20, 30, 40 años, oye, llega un momento en que parece que tiene que volver a criarse. Parece que tiene que revisar, cuestionar la autoridad de los padres y empezar a rearmar el rompecabezas con piezas nuevas para poder encontrar realmente cuál es el dibujo que ese rompecabezas tenía.
porque acumulamos mucho sufrimiento, acumulamos mucho pesar, acumulamos mucha tristeza, mucha rabia, mucha culpa, mucho miedo, y uno necesita reconfigurarse porque no basta con las memorias del pasado. A veces uno dice, me enseñaron esto, esto, esto y esto, pero en el mundo actual eso ya no me sirve. Tengo que reinventarme, reconstruirme, reeducarme, reenseñarme, y hay que preguntarse, en este momento, en este lugar, con las necesidades que tengo y las metas que tengo, ¿qué funciona para mí? Si estás llegando por primera vez a este podcast, me presento. Yo me llamo Evelyn, @pormistacones en todas mis redes sociales, y soy life coach, diplomada en psicología positiva, magíster en psicocreatividad, soy conferencista internacional y además artista y cantante. Así que gracias por estar aquí. Sigamos con el podcast. Además, Reni, ese rehacernos es una constante, porque no es una cosa que pase cada cierto tiempo, sino yo siento que eso es como a diario, y más con todo este tema de la pandemia, muchísimo más nos ha pasado. He visto en este último año y medio, sobre todo en la gente de mi comunidad, mujeres que han estado como obstinadas de haber vivido siempre para el otro, siempre, siempre para el otro, y han pasado de un punto de soy para el mundo a soy extremadamente egoísta y ahora solo soy para mí. Reni, ¿cómo se logra un equilibrio entonces? ¿Cómo hacemos para no ser absolutamente oscuro y lograr ese punto medio? Qué bueno, qué interesante. Me acabas de llevar directo a los budistas hace 2500 años. Hace 25 siglos, justamente decía Buda, ni aquí ni aquí, ni aquí ni allá, sino en el justo medio. Y esa es una de las frases que a mí más me ha gustado de esa especie de psicología espiritualista. ¿Cómo podemos lograr? Es tu pregunta. Tenemos que usar el sentido común. Tenemos que darnos cuenta que sin los demás no podemos llegar muy lejos. Ken Blanchard, en uno de sus libros, decía, hemos nacido para vivir en equipo. Imagínate una persona como Shakira, como Oscar de León, o elige cualquier líder político. Quítale a Shakira quien la maquilla, quítale los músicos, quítale el mercadeo, o sea, quítale la gente que le hace la prensa, y al final te va a quedar una muchacha inteligente, una mujer interesante que canta bonito, pero realmente es necesario que el cantante tenga la orquesta, es necesario el manager, es necesario que tenga la prensa, es necesario que tenga el mercadeo. Es decir, nosotros solos no podemos llegar muy lejos. Esto ni siquiera es un invento, la neurociencia lo ha probado. Cuando tú tomas a un niño y le quitas el afecto paterno, materno en los primeros años, se produce un estado que se conoce como deprivación emocional. Es decir, el cerebro no se termina de desarrollar completamente, no se desarrolla bien, y el niño comienza a padecer unos trastornos y unos déficits que normalmente son irreversibles. Hay otra teoría, que es la teoría del apego de John Bowlby, que trata este tema. Bowlby nos dice que entre los 0 y los 5 años, cuando el niño nace a sus 5 años, ahí está la marca que va a definir cómo se va a sentir el resto de su vida. O sea, un patrón de estados emocionales y un patrón de relaciones, a quién va a elegir y cómo se va a relacionar. De manera que nosotros necesitamos a esa mamá, necesitamos a ese papá, necesitamos a los amigos, necesitamos a los hermanos, necesitamos a los compañeros de trabajo, necesitamos a los vecinos. Las personas que viven solas son más propensas a enfermarse. Necesitamos de la gente. Como decía Ortega y Gasset, el hombre es el hombre más sus circunstancias. Pero esas circunstancias implican personas. Así que para resumir una respuesta a tu pregunta, ¿cómo podemos no pasar del punto A al punto C, dejando de lado el punto B? Necesitamos utilizar la conciencia y el sentido común y entender que yo soy importante, pero los demás también. Wow, qué bonito eso. Sobre todo, Reni, porque estamos pasando por un momento muy individualista que nos ha llevado a una soledad obligatoria y nos ha hecho centrarnos mucho en nosotros, pero dejando de lado los otros. ¿Podríamos dar como una última palabra final para
apoyarnos un poco en sí es bueno cuando nos amamos ser un poco priorizarnos, evidentemente, priorizarnos, pero recordando que vivimos en comunidad y que los demás también son importantes. Yo creo que ese es el gran aprendizaje de todo esto que nos ha tocado vivir. Regálanos esas palabras finales para esas personas que seguramente están queriendo un abrazo de alguien pero no pueden, o queriendo salir de esa, de esa ay, de ese momento así como que quiero sentirme fuerte y quiero sentirme que tengo una autoestima valiosa, pero no sé cómo hacerlo porque creo que los demás me van a ver como un egoísta pesada, insoportable. Porque eso pasa, Ren, sobre todo siento que en los países latinoamericanos nos pasa mucho, de las mujeres muchísimo más. Entonces, regálanos de esa sabiduría tuya tan maravillosa ya para ir cerrando este podcast. Como ustedes saben, el podcast de Por Mis Tacones es un podcast corto para que ustedes vayan corriendo a las redes de mi querido doctor Reni, @doctor Reni, o a su página web www.drreni.com y síganlo, busquen sus libros, también en Clubhouse lo pueden conseguir todo el tiempo y es una maravilla siempre escucharte. Regálanos esas palabras finales, Reni. Bien, yo creo que tu idea es la correcta, que es una idea de un balance, que es una idea de un equilibrio. Es importante para aquellos que quieren encontrar un punto de partida en la autoestima, hay que hacer tres cosas: conocerse, aceptarse y valorarse. Conocerse significa tener una idea sincera y clara acerca de cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, eh, qué es lo que tú realmente necesitas para sentirte bien contigo, gratificada o gratificado. En cuanto a aceptarte, es realmente importante, es relevante asumirte con tus luces y tus sombras y entender que no eres un producto terminado. Déjame decírtelo de esta manera: Dios todavía está trabajando contigo, sigues en el taller de Dios. Hay un filósofo espiritualista que yo respeto mucho, se llama Nisargadatta. Es tal vez una de las mentes más brillantes que yo haya leído en toda mi vida. Una vez le preguntaron qué necesita el ser humano para ser feliz y dijo solo dos cosas: sinceridad y seriedad. Wow, yo quedé impactado. Sinceridad, porque la gente se autoengaña, hay que dejar de mentirse, eso es una forma de autoestima, de no sabotearte. Y seriedad en el sentido de ser responsable por ti. De manera que una persona que es capaz de asumir la sinceridad y la seriedad ya está haciendo mucho por su autoestima. La otra mitad de tu pregunta, que tiene que ver con el otro punto de equilibrio, el otro polo, lo voy a responder de esta manera. La Universidad de Harvard, después de una investigación de más de 80 años, llegó a la conclusión de que el aspecto número uno, el factor principal de la felicidad personal eran las relaciones. Oye, yo entiendo que algunos no estarán de acuerdo con todo lo que ocurre en Harvard, pero una universidad de tanto prestigio, una de las tres más relevantes del mundo, 8 décadas investigando sobre cuáles son los aspectos que generan mayor felicidad en el ser humano, concluyeron que la felicidad tiene como factor número uno las relaciones. Por lo tanto, un elemento también de la autoestima es primero estar bien conmigo y luego estar bien en el mundo, en la sociedad o con los demás. No significa que vas a estar de acuerdo con todo y con todos, pero sí significa que tú eres capaz de aceptar lo diferente, lo diverso, y que eres capaz de aprender a adaptarte y crear un punto central entre lo auténtico y lo adaptable. Porque si eres muy auténtico, no logras ser adaptable. Y si eres muy adaptable, pierdes tu esencia, pierdes tu magia personal y pierdes tu originalidad. Así que conocerse, aceptarse, valorarse, sinceridad, seriedad, auténtico y adaptable. Qué maravilla, Reni. Oye, wow, muchísimas gracias. Ustedes ya vieron quién es Reni Jagoseski y por eso esa forma de hablar de él al comienzo de este podcast, porque sinceramente cuando uno escucha a este hombre y toda la sabiduría que sale de su alma, porque yo siento que tú hablas siempre desde tu alma, Reni, más allá de desde tus conocimientos, que son muchos, y desde todo el bagaje de experiencia tan grande que tienes. Gracias, Reni, por haberme honrado de estar en este podcast. Síganlo, @Reni
Dr. Reni. Síganlo en todas sus redes sociales, vayan corriendo a buscarlo y será hasta un nuevo episodio del podcast de Por Mis Tacones. Besitos, Reni querido, y gracias. Gracias por haberme acompañado en otro episodio del podcast de Por Mis Tacones. Y recuerda, yo soy Evelyn Pérez, @pormistacones. Te espero en mis redes sociales y hasta un próximo capítulo.